Bien. ¿Qué es una interfaz? Una forma de herencia múltiple, un modelo base para definir una jerarquía de herencia o un contrato que especifica las operaciones que debe ofrecer una clase sin describir el cómo realizarlas. Bien, así me gusta. ¿Sí? ¿A qué le suena la segunda? La segunda opción. Una Una clase clase abstracta. 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 Abstract, sí. Bien, bien, bien. Gracias. Seguimos. ¿Qué puede especificar una interfaz? ¿Atributos, métodos y propiedades? ¿O métodos y propiedades, pero atributos no? Estamos hablando en C#, ¿no? Sí, exacto. Sí, recuerden que las interfaces definen, como decía antes, operaciones, ¿sí? Y los atributos están más relacionados a las características del objeto, no a lo que hace. Así que métodos y propiedades sí, atributos no. También agrego, se puede definir eventos, se puede definir indexadores, pero bueno, como todavía no vimos eventos, no lo quería complicar. ¿Qué nivel de visibilidad pueden tener los miembros especificados en una interfaz? Public, private y protected, solo internal o todos. Cuando una interfaz define un método, ¿sí? O una operación, cuando lo implementamos, esa operación tiene que ser pública, ¿sí? No se la puede declarar con otro nivel de visibilidad, no sea público. Y eso es porque justamente la idea de las interfaces es definir la cara externa, la cara visible que va a tener el objeto, ¿sí? Las operaciones que va a ofrecer ese objeto, ¿sí? Sabemos que si un objeto, una clase, pero la clase de ese objeto implementa determinada interfaz, ese objeto va a ofrecer esas operaciones definidas en la interfaz. Por eso no tendría sentido que sean privadas, ¿sí? Una clase puede implementar a una interfaz parcialmente, es decir, elegir cuál de esas operaciones implementa y cuáles no. No, sí. Cuando implementamos una interfaz, si referenciamos una interfaz, hay que implementar todas y cada una de las operaciones que define la interfaz. ¿Sí? No podemos elegir este método sí, este método no. Tenemos que implementar todos. La interfaz no te dice esto, insisto, no te dice cómo. ¿Sí? No te dice el código que va a llevar adentro del método. Bueno, en C Sharp 8 agregaron la posibilidad de eso, pero no tiene sentido en lo que es orientado a objetos, ¿no? No sé por qué hicieron eso. Pero no, ¿sí? No te dice el cómo, pero sí te dice qué operaciones tiene que ofrecer. No, ese 33% perdió el punto del parcial. ¿Cuántas interfaces puede implementar una clase directamente? ¿Solo una? ¿Hasta dos? ¿O no hay límite? No hay límite, ¿sí? Esto tal vez trae confusión porque las interfaces tienen una sintaxis. Implementar una interfaz en una clase tiene una sintaxis similar a herencia, y en herencia solo podíamos heredar de una clase. Esto no tiene nada que ver, ¿sí? Acá podemos implementar varias interfaces y no hay un límite, ¿sí?
Si implementamos una interfaz, no podemos heredar. ¿Eso es verdadero o falso? Falso, sí. Recuerden que para heredar y referenciar interfaces al mismo tiempo, ponemos dos puntos, o sea, nombre de la clase, dos puntos. El nombre de la clase que heredamos, ¿sí? De la clase base, coma, y a partir de ahí todas las interfaces que vayamos a implementar, ¿sí? O sea, se puede hacer las dos cosas. Sí es importante que la clase base se encuentre primero, después de los dos puntos, pero se puede. Las interfaces pueden implementar otras interfaces, ¿sí? Es decir, dos puntos y referenciar a otra interfaz. Pongo implementar entre comillas porque, como sabemos, las interfaces no tienen implementación. Sí, sí. Y acá va a pasar, se van a sumar, es como si se mergearan, ¿sí? Se fusionaran las interfaces. Si uno implementa una interfaz que referencia a otra, ¿sí? Como si la estuviera heredando, se suman las operaciones de las dos interfaces, ¿sí? Y hay que implementar todas. Para implementar una interfaz de forma explícita, tengo que agregar la palabra reservada explicit en la declaración de la interfaz. Tengo que anteponer el nombre de la interfaz al nombre del método que la implementa. O tengo que marcar el método como privado. Interfaz de forma explícita. Implementar una interfaz de forma explícita. Exacto, ¿sí? Recuerden. Es lo mismo, ¿sí? O sea, la interfaz está declarada igual. La referenciamos de la misma forma después de los dos puntos. La diferencia está cuando vamos a implementar el método, ¿sí? Definido en la interfaz. Antes del nombre del método le ponemos el nombre de la interfaz seguido de un punto, ¿sí? Y eso hace que la implementación sea explícita. Las interfaces implementadas de forma explícita son una forma de hacer a los métodos privados, es decir, que no se puedan acceder, o son una forma de evitar la ambigüedad cuando una clase implementa dos interfaces que definen una misma operación. Bien, sí. Esto tiene que estar claro, veo que sí, que sea explícita no significa que sea privado, ¿sí? Se puede acceder igual, lo que pasa es que no se puede acceder directamente desde el tipo de la clase, sino que hay que castear al tipo de la interfaz, ¿sí? Y se puede usar, por ejemplo, para evitar la ambigüedad cuando una clase implementa dos interfaces que definen una misma operación, ¿sí? Podríamos implementar dos veces operación eh, implementando de forma explícita. Bueno, a ver quién ganó. Muy bien, Javier, de nuevo. Para mí tiene un hack acá que nos está hackeando el Slido. Contanos después qué trampa o cómo haces. Para estar siempre primero. O estudia mucho, que está muy bien. Y después, bueno, viene Sandro, que revivió para hacer esta encuesta, esta trivia. El Pepe, Nicolás Ríos, muy bien. Y Ailén Torres, muy bien. Bueno. ¿Dudas de el cuestionario que está en Classroom de interfaces? Nadie. O sea que todos saben la diferencia entre clases abstractas e interfaces, por ejemplo.
La podemos tomar tranquilos en el parcial. Pregunta. ¿Quién se anima a responder esa? ¿Cuál es la diferencia entre clase abstracta y... no, entre una clase abstracta y una interfaz? Bueno, como dijeron hace un rato, no puedes implementar atributos en la interfaz. Bien, esa es una. ¿Cuál es otra? Y se me ocurre accesibilidad de clases que no están en la línea de herencia. Accesibilidad. Bien, bueno. Sí, no tiene que ver con la jerarquía de herencia. Está bien. ¿Qué más? A ver si me olvidó algo. En una interfaz, los métodos tienen implementación y en Correcto. la abstracta puede tener o no, siendo Correcto. virtual o abstract el método. Correcto. Los métodos abstractos de las clases abstractas son muy parecidos a las operaciones definidas por la interfaz porque cumplen la misma función. Ahora, la clase abstracta puede tener métodos con implementación, ¿sí? Y también puede tener métodos virtuales, además de atributos. Ahí ya tenemos varias diferencias, ¿sí? ¿Qué más? ¿A alguien más se le ocurre algo? Yo tengo acá un pequeño machete por si me olvido de algo. Por ejemplo, ¿sí? Las interfaces no pueden definir miembros estáticos, ¿sí? No pueden tener miembros estáticos. No pueden definir, no pueden tener modificadores de acceso distinto de público. O sea que uno podría definir un método abstracto protected, pero no público, ¿sí? Perdón, pero no en una interfaz. En una interfaz tienen que ser públicos. Bueno, la clase abstracta puede heredar y ser heredada, que es lo mismo que hablábamos recién hace un rato con la relación con herencia que tienen las clases abstractas. ¿Sí? La función de las clases abstractas es modelar la jerarquía de herencia, mientras que la de las interfaces es definir un conjunto de operaciones que la clase se compromete a ofrecer. ¿Sí? Bueno, en forma de métodos, ¿no? Bien. ¿Alguna duda más de interfaces? ¿O pasamos al tema de hoy? Bueno, tema de hoy.